cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, cuando se produce el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de Gavirio Principio, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia. Se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de la década anterior. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invadir Serbia. Derivaba que quien había matado a su príncipe era un serbio, ¿verdad? Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió invadió Bélgica, que se había declarado neutral. Y así invadió también Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París. Se inició, pues, una guerra de desgaste, en la que las líneas de trincheras apenas sufrirían variación alguna hasta 1917. Este fue conocido como Frente Occidental. En el Frente Oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entra a la Segunda Guerra Mundial, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumanía en 1916 y Estados Unidos en 1917. 3 años de relativo estancamiento, la guerra empezó a hacer su desenlace en marzo de 1917. Con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales, después de la llamada Revolución de Octubre, en marzo de 1918. El 4 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro solicitó un armisticio. Tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria de los aliados. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Otomano. Los estados sucesores de los 2 primeros perdieron una gran importante de sus antiguos territorios, mientras que los 2 últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo, y varias naciones se independizaron o se crearon. Al calor de la Primera Guerra Mundial se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer estado en la historia autodenominado socialista, o sea, la Unión Soviética. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, se elabora un documento llamado el Tratado de Versalles. Y este se firma tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París el 28 de junio de 1919. Y ahí pues acudieron representantes del Partido Socialdemócrata Alemán y el alto mando del pueblo alemán. Acuden a Versalles, Francia, para firmar la paz.
con Francia, Estados Unidos e Inglaterra. El tratado con el que acaba la Primera Guerra Mundial es implacable, puesto que, ante la amenaza de nuevas revoluciones, la continuación de los combates, la pobreza y el hambre, el nuevo gobierno de Alemania capituló completamente y aceptó una serie de condiciones que estaban en dicho tratado. La primera de ellas, hacer un pago descomunal de 266 billones de marcos imperiales, que era la moneda de Alemania en aquel tiempo. Ahora, pues, la mayoría de países europeos tienen el euro. Así también en reparaciones de guerra y cede importantes territorios a Francia en el oeste. Además de ello, les exigieron enviar no solo dinero y oro, sino también locomotoras, carbón, granos y vacas lecheras. Y también en el este ceder territorios a el nuevo Estado de Polonia, es decir, ahí estaba surgiendo el Estado de Polonia. Y por ello veremos más adelante que cuando se da esa situación, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler lo primero que va es Polonia, para tratar de recuperar esos territorios que les habían sido quitados, derivado de el Tratado de Versalles. Pues una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, junto con el Tratado de Versalles, también se forma un ente internacional. Un internacional que la idea era que contribuyera con la paz. Y este ente se le denominó la Sociedad de Naciones. Y esta fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Su objetivo fue fomentar una política mundial de desarme y seguridad colectiva. Se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Se basó en los principios de la cooperación internacional, arbitraje de los conflictos y la seguridad colectiva. El Pacto de la Sociedad de Naciones, los primeros 26 artículos del Tratado de Versalles, fue redactado en las primeras sesiones de la Conferencia de París, por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, siendo así que el 15 de noviembre de 1920 se celebró en Ginebra la primera asamblea de la sociedad con la participación de 42 países. Ginebra, Suiza, Ginebra no es la capital de Suiza, pero es la ciudad más importante. Suiza siempre ha sido un país neutral y por ello allí funcionó inicialmente la Sociedad de Naciones, que posteriormente se volvió ONU, Organización de las Naciones Unidas, y una serie de organismos de ellos, la Organización Internacional del Trabajo, la OMPI, la Cruz Roja, etcétera, ¿verdad? Que funcionan, y esa es la importancia de dicha ciudad. No obstante, después de 1935, la Sociedad de Naciones no fue considerada como una amenaza por parte de los proyectos expansionistas de Alemania e Italia, que había ignorado las reprobaciones de la sociedad a raíz de la invasión de Abisinia, y Japón, que también había ignorado la orden de retirarse de la Manchuria china. Es decir, no tenía un poder coercitivo. Lo escuchaban nada más, pero no le hacían caso, ¿verdad? Al margen de la labor de arbitraje, la Sociedad de Naciones se distinguió por la creación en 1921 de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Ese fue el precedente de lo que actualmente se conoce como Tribunal Penal Internacional de La Haya, que se estableció en 1998. La firma del Convenio Internacional para la Supresión de la Esclavitud fue firmada en 1926 y se completó y ratificó por las Naciones Unidas ya cuando empezó a funcionar en 1956. Y la creación de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, la OIT, que ante la OIT pues se llevan todos los conflictos que tienen los países entre trabajadores, patronos, estados, etc. Tras la Primera Guerra Mundial, las democracias liberales perdieron credibilidad, mientras que al mismo tiempo medraban en el ambiente de descontento, movimiento de extrema derecha y de extrema izquierda. En ese contexto, se afianzaron los dos totalitarismos más devastadores del siglo XX, es decir, el comunismo y el nazismo. Ambos partían de las mismas premisas: la liquidación del pluralismo, la implantación de la ideología oficial del Estado
el culto al líder y la obediencia ciega. Sus consecuencias fueron comparables: el territorio estatal y millones de víctimas. En la Unión Soviética, a partir de 1924, Stalin inició la eliminación de toda oposición, convirtiéndose en dictador absoluto, adoptando un modelo de comunismo muy alejado de las ideas de Marx y Engels. En Alemania, Hitler accedió al poder en 1933 por la vía democrática, es decir, fue electo, pero después se volvió dictador, introduciendo luego medidas cada vez más totalitarias y racistas. Aquí ya llegamos a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es en 1939, por la invasión de Polonia por las tropas de Hitler, cuando se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Este fue un conflicto militar global que se desarrolló hasta 1945. Entre sus razones se pueden señalar el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos, la humillación sentida por Alemania tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, donde vivieron todo aquello que les mencionaba, las grandes crisis económicas y sobre todo el auge del fascismo. En su conflicto se vieron implicados la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas nuevamente en dos alianzas militares: los aliados de la Segunda Guerra y los potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcado por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles. El Holocausto, cuando en campos de concentración en Polonia y Alemania, pues llevaban en trenes y eran asesinados, ¿verdad? Y luego eran quemados. Por eso esos campos de concentración, la mayoría existen todavía. Existen para que a la humanidad no se le olvide lo que pasó en el Holocausto. Que no olviden eso y no vuelvan a caer en las mismas malas prácticas para provocar una tercera guerra mundial. Los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el más mortífero en la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, que en aquel momento era el 2.5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia. El primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich, a través de los nazis que usaban aquellas famosas suásticas, ¿verdad? El tercer Reich sobre Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia por la mayor parte de los países del Imperio Británico y los Commonwealth, el tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió gran parte de la Europa continental, en virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos. La nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexió territorios de las 6 naciones vecinas, con los que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y con una extensa guerra naval. En julio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra terrestre en la historia. Desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941, el Imperio de Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendió expandir sus dominios en Asia, atacó a Estados Unidos y a las posiciones europeas del Océano Pacífico, conquistando
rápidamente gran parte de la región. El avance de las fuerzas del eje fue detenido por los aliados en 1942, tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del eje en el norte de África, y en la decisiva batalla de Stalingrado. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En 1944, los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. La guerra acabó, pues, con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945 y la liberación de los prisioneros en cambios de exterminio. La guerra de Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial Japonesa resultó derrotada por Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos, la invasión soviética de la Manchuria, la guerra en Asia termina el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó su rendición incondicional. Derivado de ello, juzgaron a criminales de guerra, ¿verdad? Y fueron en sendos juicios, en los juicios de Nuremberg en Alemania y los juicios de Tokio en Japón. Los vencedores juzgaron a los máximos responsables alemanes y japoneses. Se les acusaba de haber cometido crímenes contra la paz, violaciones de tratados internacionales, violación de leyes y convenios internacionales sobre la guerra. El conjunto de procedimientos llevados a cabo, tanto en Tokio como en Nuremberg, significaron el establecimiento a partir de entonces, ya que con anterioridad no existían reglas básicas de persecución de criminales de guerra, así como la tipificación de los delitos correspondientes. En los juicios de Nuremberg hay una película que se llama Vencedores Silenciosos, en la cual se ve cuando gente de Alemania que es juzgada por jueces americanos. Jueces americanos y los alemanes pues eran muy crueles con su población. Había gente que tenía alguna discapacidad y lo que hacían era esterilizarlos para que no pudieran tener descendencia. Por lo que no se juzgó en ningún caso fueron las violaciones de derechos humanos cometidas por los países aliados que también se produjeron. Es decir, como dicen, cada quien cuenta la guerra como le fue, o cada quien habla de la fiesta según le fue. En este caso, los que ganaron la guerra pues también cometieron desmanes y todo, pero no fueron juzgados, sino únicamente los que perdieron, ¿verdad? Por ejemplo, la agresión a Polonia por parte de la Unión Soviética, los bombardeos aliados de los civiles en Alemania o Japón, las represalias y las violaciones sobre la población alemana cometidas por el ejército soviético durante la ocupación final de Alemania. Según los criterios usados durante los juicios de Nuremberg y Tokio, estos también fueron crímenes contra la humanidad, pero sus responsables no fueron acusados. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Guerra Fría en el cual la Unión Soviética y Estados Unidos se estaban como repartiendo el mundo. En el caso de Centroamérica y la mayoría de países de América, en los años 70, la mayoría eran gobiernos militares. Gobiernos militares, pues obviamente contaban el respaldo de Estados Unidos. Y eso da origen a que surgieran grupos subversivos, grupos insurgentes, que ellos eran financiados por la Unión Soviética a través de Cuba.
Entonces mucha gente que era parte de esos grupos insurgentes iban a adoctrinarse, a capacitarse, a entrenarse a Cuba. Y luego pues venían a sus respectivos países a tratar de establecer alguna revolución similar a la cubana. La cubana pues es la más antigua, es el país más antiguo en cuanto al socialismo en América Latina. Y como les digo, trató de exportar su revolución, pero con la ayuda de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética en los años 80 se desintegra, cae, Cuba ya no recibió el apoyo económico que tenía. Y aparte que no recibía ese apoyo económico, Cuba también desde hace muchos años ha sufrido un embargo por parte de Estados Unidos. Entonces, por eso las condiciones de vida en dicho país son muy difíciles, muy complicadas, porque ya no reciben la ayuda de la Unión Soviética y por otro lado Estados Unidos les daba embargo, entonces es difícil que lleguen servicios, etcétera, a ese lugar. Pero eso fue la Guerra Fría. Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten el mundo. Por un lado, Estados Unidos siempre con sus aliados, Italia, Francia, Alemania,